Donald Trump acaba de ejecutar simultáneamente dos movimientos que revelan exactamente hacia dónde se dirige esta guerra. En las últimas 24 horas, el presidente de Estados Unidos despidió a múltiples comandantes militares de alto rango del Pentágono, por lo que considera lentitud inaceptable en destruir capacidades iraníes. Y mientras esos generales empacaban sus oficinas en Washington, bombarderos estadounidenses reducían a escombros el puente más estratégico de Irán, cortando literalmente en dos la capacidad logística militar del régimen de Teherán. Pero eso no es todo, porque mientras Trump intensifica dramáticamente la presión militar, Irán acaba de rechazar categóricamente todas las propuestas de alto el fuego presentadas hasta ahora. El ministro de Relaciones Exteriores iraní declaró públicamente que su país está preparado para continuar la guerra durante al menos 6 meses adicionales. Estamos presenciando una escalada en espiral, donde ambos bandos han decidido que preferirían destrucción total antes que capitulación parcial. Hoy vamos a desentrañar cada detalle de esta purga militar sin precedentes, que sacude los cimientos del Pentágono. Vamos a analizar por qué la destrucción de ese puente específico representa un punto de inflexión estratégico, y vamos a revelar exactamente qué está pidiendo Estados Unidos en esas propuestas de paz que Irán considera absolutamente inaceptables. Prepárense porque la información que viene a continuación demuestra que esta guerra está muy lejos de terminar y que de hecho podría estar entrando en su fase más violenta y destructiva. Bienvenidos a Punto de Quiebre al Minuto. Comencemos con la purga militar que tiene al Pentágono en estado de shock absoluto. Remover comandantes durante tiempo de paz es relativamente común cuando hay desacuerdos sobre estrategia o cuando surgen escándalos. Pero despedir oficiales de alto rango en medio de operaciones militares activas de alta intensidad es extraordinariamente raro y peligroso. Crea incertidumbre en la cadena de mando precisamente cuando se necesita coordinación perfecta. Interrumpe relaciones establecidas entre comandantes que han trabajado juntos durante meses, planificando operaciones complejas. Envía señales confusas a tropas en terreno que súbitamente descubren que sus superiores inmediatos fueron reemplazados sin explicación clara. Y sin embargo, Trump decidió que esos riesgos valen la pena, porque está absolutamente furioso con lo que considera timidez inexcusable por parte de generales que no comparten su visión de victoria total aplastante. Fuentes cercanas a la Casa Blanca, hablando bajo condición de anonimato, porque no están autorizadas para comentarios públicos, revelaron que el presidente estalló durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional cuando le presentaron estimaciones de que destruir completamente las capacidades militares iraníes requeriría al menos 3 meses adicionales de bombardeos sostenidos. Trump supuestamente golpeó la mesa con el puño y gritó que él prometió terminar esta guerra en 2 o 3 semanas y que ya habían transcurrido 5 semanas sin victoria decisiva. Exigió saber por qué los ataques no habían sido suficientemente devastadores para forzar rendición iraní inmediata. Los generales en esa sala intentaron explicar las complejidades de guerra moderna contra un adversario con capacidades defensivas significativas, dispersas por territorio montañoso vasto. Mencionaron preocupaciones sobre bajas civiles que podrían provocar crisis humanitaria y condenas internacionales. Advirtieron que bombardeos indiscriminados contra infraestructura civil, como centrales eléctricas y plantas de tratamiento de agua, constituirían crímenes de guerra según derecho internacional. Hablaron sobre necesidad de mantener opciones diplomáticas abiertas para eventual negociación de paz. Trump escuchó aproximadamente 30 segundos de esas explicaciones antes de interrumpir y declarar que no le importaban las legalidades técnicas ni las sensibilidades internacionales. Lo único que le importa es victoria clara y definitiva, que pueda presentar al pueblo estadounidense como cumplimiento de sus promesas de campaña. Les dio plazo de 2 semanas para demostrar resultados dramáticos, o serían reemplazados por comandantes dispuestos a ejecutar órdenes sin cuestionamientos morales. Varios de esos generales optaron por renunciar inmediatamente antes que ejecutar lo que consideran órdenes potencialmente criminales. Trump aceptó esas renuncias con satisfacción evidente y procedió a nombrar reemplazos conocidos por posturas agresivas sobre uso de fuerza militar. El general de división que supervisaba logística para el Comando Central fue el primero en caer. Había expresado reservas sobre capacidad de mantener ritmo de operaciones si se intensificaban ataques según lo demandado por la Casa Blanca. Argumentó que las cadenas de suministro de municiones de precisión ya estaban tensionadas y que bombardear objetivos adicionales requeriría usar armamento menos preciso con mayor riesgo de daños colaterales.
Trump interpretó esas preocupaciones logísticas como excusas para inacción y lo reemplazó con un oficial conocido por priorizar velocidad de operaciones sobre planificación meticulosa. El almirante a cargo de operaciones navales en el Golfo Pérsico fue siguiente. Había recomendado cautela respecto a planes de invasión de islas iraníes que controlan acceso al estrecho de Hormuz, advirtiendo que operaciones anfibias contra posiciones defendidas resultarían en bajas significativas entre marines estadounidenses. Trump considera esas advertencias como cobardía profesional y nombró reemplazo con órdenes explícitas de preparar esas invasiones sin importar el costo en vidas. El comandante del ala de bombarderos estratégicos que ejecuta ataques con B-52 también fue removido después de solicitar clarificación sobre reglas de enfrentamiento respecto a objetivos cerca de áreas civiles densamente pobladas. Su reemplazo recibió instrucciones de bombardear todo lo que aparezca en listas de objetivos sin solicitar aprobaciones caso por caso. La destrucción del puente merece análisis detallado porque representa exactamente el tipo de ataque devastador que Trump quería ver desde hace semanas y que sus generales previos consideraban problemático. El puente en cuestión cruza un río importante en la provincia de Juzestán, conectando la región petrolera más importante de Irán con centros de población y bases militares en otras partes del país. No es simplemente infraestructura civil que facilita comercio y transporte cotidiano de ciudadanos comunes. Es arteria logística absolutamente crítica para capacidad militar iraní de mover tropas, equipamiento, municiones y combustible entre diferentes teatros de operaciones. Inteligencia estadounidense había identificado ese puente como objetivo de alto valor durante semanas, pero comandantes militares habían recomendado contraatacarlo porque su destrucción complicaría enormemente vida diaria de millones de civiles que dependen de esa ruta para acceso a hospitales, escuelas, mercados y empleos. La evaluación era que el beneficio militar de destruirlo no justificaba el costo humanitario de aislar poblaciones civiles. Trump rechazó completamente ese análisis de costo-beneficio. Ordenó el ataque sin ambigüedad y publicó personalmente video de la destrucción en su red social Truth Social, con mensaje en mayúsculas exigiendo que Irán llegue a acuerdo antes de que no quede nada de lo que podría ser un gran país. Las imágenes del bombardeo muestran precisión devastadora de municiones estadounidenses modernas. Múltiples misiles de crucero impactaron simultáneamente secciones críticas de la estructura, colapsando completamente varios tramos del puente que se desplomaron hacia las aguas del río debajo. La infraestructura quedó completamente inutilizable, requiriendo meses o potencialmente años de reconstrucción incluso después de que termine la guerra. Ingenieros militares iraníes intentarán construir puentes pontones temporales para restaurar alguna capacidad de cruce, pero esos puentes improvisados son mucho más vulnerables a ataques aéreos y tienen capacidad de carga limitada inadecuada para transportar equipamiento militar pesado, como tanques o sistemas de artillería. Efectivamente, Trump ha cortado en dos la capacidad logística iraní en esa región estratégica. Fuerzas militares iraníes al oeste del río ahora están parcialmente aisladas de refuerzos y reabastecimiento desde el este. Esa es exactamente el tipo de degradación de capacidades que el presidente estadounidense quería ver y que sus generales previos consideraban demasiado destructiva para civiles. Los nuevos comandantes claramente no comparten esas reservas morales. Ahora debemos hablar sobre las propuestas de paz que Estados Unidos ha presentado y que Irán rechaza categóricamente una tras otra. El contenido exacto de esas propuestas permanece clasificado oficialmente, pero filtraciones de ambos lados más declaraciones públicas de funcionarios permiten reconstruir las líneas generales de lo que Washington está exigiendo. Primero, desmilitarización completa de las capacidades nucleares iraníes con inspecciones internacionales permanentes sin restricciones. Segundo, desmantelamiento del programa de misiles balísticos de alcance superior a 300 kilómetros. Tercero, retiro de todas las fuerzas iraníes y grupos proxy de Siria, Irak, Yemen, Líbano y otros países donde Teherán mantiene influencia militar. Cuarto, apertura permanente del estrecho de Hormuz, bajo supervisión internacional que garantice tránsito libre sin interferencia iraní. Quinto, reparaciones financieras masivas a países afectados por acciones iraníes durante las últimas décadas. Sexto,
cambios constitucionales que limiten poder de la Guardia Revolucionaria y establezcan controles civiles sobre fuerzas armadas. Las demandas son tan exhaustivas y penetrantes que básicamente requieren que Irán desmonte completamente su postura de seguridad nacional construida durante 45 años y se convierta en Estado cliente efectivo de Occidente. Desde perspectiva iraní, aceptar esas condiciones equivaldría a rendición incondicional que destruiría el régimen islámico tan seguramente como derrota militar total. Por eso, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, declaró públicamente que Irán no ha respondido formalmente a la propuesta de 15 puntos presentada por Estados Unidos y que probablemente nunca responderá porque considera las demandas diseñadas para ser rechazadas. Araghchi argumentó que Washington no está negociando de buena fe, sino presentando ultimátums imposibles para justificar escalada militar continua. Describió el nivel de confianza entre ambos países como nulo y cuestionó honestidad estadounidense, recordando cómo Trump se retiró del acuerdo nuclear de 2015 que Irán estaba cumpliendo según verificadores internacionales. Desde perspectiva de Teherán, si Estados Unidos puede abandonar unilateralmente acuerdos previos cuando le conviene, ¿qué garantía existe de que respetaría cualquier nuevo acuerdo? La experiencia iraní con negociaciones estadounidenses ha sido negativa y traumática. Por eso prefieren resistir militarmente antes que confiar en promesas diplomáticas de Washington, que consideran inherentemente no confiables. El ministro iraní también enfatizó que su país nunca inició ninguna guerra y que todas sus acciones militares han sido defensivas respondiendo a amenazas externas. Resaltó que Irán mantiene capacidades militares intactas, suficientes para continuar resistiendo durante meses adicionales, y advirtió que fuerzas iraníes están completamente preparadas para afrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Dijo que invasión estadounidense sería error catastrófico, con consecuencias que Washington no puede imaginar. Esas declaraciones no son fanfarronadas vacías diseñadas para consumo doméstico. Irán ha estado preparándose durante décadas para exactamente este escenario de confrontación con Estados Unidos. Han construido extensas redes de túneles subterráneos para proteger equipamiento militar crítico. Han dispersado lanzadores de misiles móviles que pueden reubicarse constantemente evitando detección. Han entrenado fuerzas irregulares en tácticas de guerra asimétrica que aprovechan geografía montañosa para negar ventajas tecnológicas estadounidenses. Tienen stockpiles masivos de misiles antibuque que pueden amenazar cualquier flota naval que se acerque demasiado a sus costas. Y sobre todo, tienen población de 90 millones que ha sido condicionada durante generaciones a ver resistencia contra Estados Unidos como deber patriótico y religioso. Trump aparentemente cree que intensificación masiva de bombardeos quebrará eventualmente voluntad iraní de resistir. Esa es la apuesta central de su estrategia: infligir tanto dolor económico, tanta destrucción infraestructural, tanto sufrimiento civil, que el régimen no tenga opción excepto capitular o enfrentar colapso completo del Estado. Es esencialmente estrategia de bombardeo estratégico llevada a extremo lógico. Atacar no solamente capacidades militares, sino fundamentos mismos de sociedad moderna, hasta que continuar la guerra se vuelva literalmente imposible. El problema con esa estrategia es que asume que Irán priorizará bienestar material de su población sobre supervivencia del régimen islámico. Pero toda la evidencia histórica sugiere exactamente lo opuesto. El régimen ha demostrado repetidamente disposición a imponer sufrimiento masivo sobre población si eso permite mantener control político. Durante guerra contra Irak en los años 80, Irán aceptó más de 1 millón de muertos antes que negociar términos de paz desfavorables. Durante décadas de sanciones económicas devastadoras, mantuvieron programa nuclear a pesar de empobrecimiento generalizado. Reprimieron brutalmente protestas masivas en 2009, 2017 y 2019, matando cientos de manifestantes para preservar poder. No hay razón para creer que súbitamente priorizarán bienestar popular sobre supervivencia del régimen ahora. La purga de generales envía mensaje inequívoco, no solamente al Pentágono, sino también a Irán. Trump está eliminando cualquier voz interna que podría abogar por moderación o cautela. Los nuevos comandantes fueron seleccionados específicamente porque comparten visión presidencial de victoria total, sin importar el costo. Eso significa que los próximos ataques serán significativamente más destructivos que todo lo visto hasta ahora. Las centrales eléctricas que generan poder para ciudades iraníes serán bombardeadas sistemáticamente, sumiendo a millones en oscuridad. Las plantas de tratamiento de agua que purifican suministro para áreas urbanas serán atacadas creando crisis humanitaria inmediata.
Los puentes restantes que conectan regiones serán destruidos uno por uno hasta aislar completamente provincias enteras. Las refinerías que procesan petróleo para consumo doméstico serán incendiadas dejando a Irán sin combustible para vehículos civiles y militares. Es literalmente la estrategia de enviar país de regreso a edad de piedra que Trump ha amenazado públicamente y que ahora tiene comandantes dispuestos a ejecutar sin vacilación moral. Desde Venezuela, donde el régimen interino de Delcy Rodríguez observa atentamente estos desarrollos, la intensificación de la guerra iraní representa confirmación de que Estados Unidos no titubea cuando decide eliminar gobiernos que considera amenazas. La velocidad con que Trump removió generales que cuestionaban su estrategia demuestra que no tolerará disenso interno que retrase objetivos políticos. Los hermanos Rodríguez comprenden perfectamente que si intentaran desviarse del camino de transición que Washington ha trazado para Venezuela, enfrentarían exactamente el tipo de presión aplicada contra Irán. Quizás no bombardeos porque Venezuela ya está efectivamente bajo control estadounidense, pero sí arrestos, sanciones devastadoras, aislamiento diplomático total. La lección es clara. Cuando Estados Unidos bajo Trump decide que un régimen debe irse, ese régimen se va de una manera u otra. Resistencia solamente determina cuánta destrucción ocurre durante el proceso, pero no cambia el resultado final. Las imágenes que están emergiendo de Irán muestran devastación que se acumula día tras día, sin pausa. Edificios gubernamentales reducidos a cráteres humeantes, instalaciones industriales colapsadas sobre sí mismas, infraestructura de transporte destruida sistemáticamente. El paisaje urbano de Teherán está siendo transformado por bombardeos constantes que ocurren literalmente cada noche. Residentes describen vivir en terror permanente esperando el próximo ataque. Sistemas de alerta temprana suenan múltiples veces por noche, forzando a familias enteras a refugiarse en sótanos o estaciones de metro convertidas en refugios improvisados. El suministro eléctrico es intermitente con apagones que duran horas o días. El agua corriente se ha vuelto poco confiable en muchos barrios. Los hospitales operan con generadores de emergencia que tienen combustible limitado. Las escuelas permanecen cerradas indefinidamente. El comercio normal ha colapsado porque nadie quiere arriesgar estar en calles cuando comienzan bombardeos. Es exactamente el tipo de colapso social que Trump quiere infligir para quebrar voluntad de resistencia. Y sin embargo, hasta ahora, no hay señales de que población iraní esté culpando a su propio gobierno por la guerra. Las encuestas que logran realizarse en esas circunstancias difíciles sugieren que mayoría responsabiliza a Estados Unidos por la destrucción y apoya resistencia continua. Los próximos 14 días serán absolutamente críticos. Trump ha establecido ese plazo para sus nuevos comandantes. Quiere ver resultados dramáticos que justifiquen su decisión de purgar liderazgo militar previo. Eso significa que debemos anticipar escalada significativa en intensidad y alcance de ataques. Objetivos que previamente fueron considerados demasiado sensibles para atacar ahora están en la mesa. Infraestructura dual que sirve propósitos tanto civiles como militares será bombardeada sin distinción. Las preocupaciones sobre bajas civiles que moderaban ataques anteriores han sido explícitamente descartadas. Trump ha dejado claro que le importa victoria rápida mucho más que minimizar sufrimiento humano. Los nuevos comandantes entienden que sus carreras dependen de ejecutar esa visión sin cuestionamientos. Entonces veremos bombardeos más masivos, más indiscriminados, más destructivos de todo lo presenciado durante las primeras 5 semanas de guerra. Irán responderá con oleadas adicionales de misiles contra Israel y bases estadounidenses. Cada lado intentará infligir suficiente dolor al otro para forzar capitulación, y poblaciones civiles en ambos lados pagarán precio cada vez más alto de esta confrontación entre potencias que han decidido que coexistencia pacífica es imposible. La comunidad internacional observa con horror creciente pero sin capacidad real de influir en eventos. Naciones Unidas emite llamados a alto el fuego que ambos bandos ignoran completamente. China ofrece mediación que nadie acepta porque ni Washington ni Teherán confían en Beijing como intermediario neutral. Rusia condena lo que llama genocidio estadounidense, pero no tiene influencia suficiente sobre Irán para persuadirlos a negociar, ni poder militar para intervenir directamente. Europa permanece paralizada entre deseo de terminar guerra que está destruyendo sus economías y rechazo a respaldar militarmente operaciones estadounidenses que consideran excesivamente brutales. El resultado es que esta guerra continúa intensificándose sin ningún mecanismo diplomático funcional para detenerla. Solamente terminará cuando uno de los dos bandos sea forzado a rendición incondicional o cuando ambos queden tan exhaustos que no puedan continuar peleando.
Y dado que Estados Unidos tiene recursos vastamente superiores a Irán, el resultado eventual parece predeterminado. La única pregunta real es cuánta destrucción adicional ocurrirá antes de que Teherán finalmente acepte lo inevitable. Trump publicó mensaje en Truth Social adjunto al video del puente destruido, que revela exactamente su estado mental respecto a esta guerra. Escribió en mayúsculas que es hora de que Irán llegue a acuerdo antes de que sea demasiado tarde, y no quede nada de lo que aún podría convertirse en gran país. Esa frase final es reveladora. Implica que Trump genuinamente cree que puede destruir Irán tan completamente que dejará de existir como nación funcional. No está amenazando con daño marginal o presión económica gradual, está hablando de aniquilación total de capacidad estatal, y los generales que acaba de nombrar son exactamente el tipo de oficiales dispuestos a intentar ejecutar esa visión apocalíptica. Han pasado carreras completas estudiando cómo aplicar poder aéreo para destruir sociedades enemigas. Conocen exactamente qué infraestructura atacar para maximizar colapso social. Entienden psicología de bombardeo estratégico diseñado para quebrar moral civil, y ahora tienen autorización presidencial explícita para aplicar todo ese conocimiento sin restricciones morales o legales que normalmente moderarían uso de fuerza. Esto es punto de quiebre al minuto, reportando el momento en que esta guerra cruzó umbral hacia destrucción total. La purga militar elimina voces de cautela. La destrucción del puente demuestra disposición a atacar infraestructura civil crítica. El rechazo iraní a negociar garantiza que violencia continuará escalando. Los próximos días traerán bombardeos más intensos que cualquier cosa vista hasta ahora. Poblaciones civiles en ambos lados sufrirán horrores que marcarán generaciones. Y el mundo observará impotente, mientras dos naciones se empujan mutuamente hacia abismo de destrucción mutua. Manténganse informados porque cada día trae desarrollos que parecían imposibles el día anterior. Esta guerra ya no tiene límites reconocidos ni reglas respetadas, solamente voluntad pura de destruir al enemigo sin importar el costo. Nos vemos en la próxima transmisión de Emergencia.